Amigos míos, miren, Josep Borrell está en Cuba. Josep Borrell es el alto representante de la Unión Europea para política exterior, asuntos de seguridad. Está en Cuba y contrario a lo que uno pensaba, que es que va a hablar de los derechos humanos, que va a hablar de los presos políticos, que va a hablar de la situación del pueblo que es agobiante como nunca antes. No, Josep Borrell se está sentando con el régimen, con el embajador de España en Cuba y están hablando con la nueva oligarquía, con los nuevos falsos emprendedores de Villamarista y está ahí como cuadrando lío que si vamos a apoyar, Cuba puede contar con la Unión Europea y a mí esto me deja pasmado. Primero tenemos que entender una cosa, no es toda la Unión Europea. Ahí vimos al eurodiputado Leopoldo López alzando la voz en favor del pueblo cubano, en favor de los presos, en favor de las madres, de las abuelas, pero Josep Borrell no le importa esto, va con otro fin. Ángel Tur, el amigo Ángel Tur, lo deja claro. Josep Borrell está representando a Meliá, a Barceló, a Iberoestar, un montón de cadenas hoteleras que Cuba les debe, el régimen cubano les debe millones y millones y millones de dólares y está tratando de un discurso de esto a dos aguas para no meterse en candela, para que los intereses económicos de España no pierdan su fuerza en Cuba, etcétera. Ahora, yo le voy a decir a Josep Borrell una cosa, señor, usted recuerdo que cuando empezó esta sangrienta, fea, horrible invasión de Rusia a Ucrania, usted condenó a todos los países que no se ponían en favor de Ucrania, en favor de la libertad, en favor de la democracia. Usted condenó a los países que apoyaron esta invasión y entre esos países está Cuba, señor Borrell. Entre esos países Cuba callándose y cuadrando lío con Putin. Ahora mismo usted está hablando con una oligarquía que está tejiendo alianzas funestas con la oligarquía rusa. Ahora mismo usted está en un país que está haciendo una transición fraudulenta al modelo mafioso de Putin. Ahora mismo usted está prácticamente hablando con Rusia, porque Rusia está colonizando Cuba en todos los terrenos, en seguridad, en cuestiones militares, en cuestiones económicas, en cuestiones de espionaje cibernético. O sea, que usted, que es el alto representante de la Unión Europea para cuestiones de seguridad, asuntos exteriores, está hablando con un país que es la mascota de Vladimir Putin. Entonces, ¿dónde quedan sus palabras de vamos a condenar y no nos vamos a olvidar de los países que no estén con nosotros en este momento, haciendo referencia a todos esos países que se ponían a merced de Putin y no condenaban la invasión a Ucrania? Usted sabe que usted está olvidándose de los presos políticos, de las madres, de los jóvenes. Hay más de 1000 presos políticos en Cuba y usted está allá cuadrando con toda la mafia que está hablando directamente con Putin, que está montando un montón de infraestructuras. Hasta el rublo se está insertando en Cuba. Rusia, que tiene ahora Cuba como el patio trasero para lavado de dinero, para un montón de cuestiones terribles, poniendo en riesgo la seguridad nacional del continente completo de Estados Unidos. Usted está ahí hablando con todas estas personas que acto seguido, cuando usted termina su reunión, le mandan toda la información al Kremlin. ¿Usted sabe eso, señor Borrell? ¿Usted sabe, señor Borrell, que mientras usted está en Cuba hay 13 presos políticos en huelga de hambre para ver si usted le hace caso, para ver si usted visibiliza el tema de los derechos humanos en Cuba, señor Borrell? ¿Acaso usted está velando por los intereses económicos de su país por encima de los intereses de supervivencia, de vida, de progreso, de futuro que quiere tener el pueblo cubano? Usted está condenando ahora mismo al ostracismo, al anonimato, a que nadie piense en las personas que están sufriendo dentro de Cuba. Le está lavando la cara a un régimen que se está aliando ahora mismo, en este momento, con Vladimir Putin en Rusia, señor Borrell. Un régimen que incluso está mandando mercenarios a Ucrania, mercenarios cubanos. Usted sabe, señor Borrell, que en los próximos meses incluso pueden aparecer bases militares rusas en Cuba. ¿Sabe usted que está ahora mismo negociando y entrando en contubernio con la madre cancerígena de Venezuela, de Nicaragua, donde también hay presencia rusa? O sea que usted, en lugar de velar por la seguridad, por la política exterior, está hablando con la gente que está desestabilizando todo el continente, con consecuencias funestas para el futuro, no solo de Cuba, de todo el continente, y podríamos hablar de una cuestión global. ¿Usted se acuerda de la crisis de los misiles, señor Borrell? Vale más un hotel
que la vida de los cubanos? ¿Valen más las cadenas Iberoestar, Meliá, Barceló, que las madres y las abuelas que están ahora mismo sufriendo porque no encuentran comida, porque no saben qué más llevarle a sus hijos, a sus nietos, a las cárceles cubanas? Yo quisiera, señor Borrell, que usted meditara lentamente, profundamente sobre estos asuntos, porque estás hablando no con emprendedores privados, no con un régimen que está promoviendo la libertad de expresión y la democracia. Usted está hablando directamente con el tejido económico de oligarcas mafiosos que se están juntando para exprimir más al pueblo cubano en favor de Rusia, en favor de Raúl Castro y Canel. Gente que para nada está pensando en el pueblo, señor Borrell. Con su presencia en Cuba, con no hablar de los problemas reales de la población cubana, usted le está lavando la cara al régimen y usted está potenciando el caos que va a venir para encima de los cubanos, para encima del continente, para encima del planeta, que es lo que se va a derivar de esta alianza entre Cuba y Rusia. Yo espero que usted medite sobre eso, señor Borrell, y a los cubanos les digo, no esperemos por nadie, estamos solos los de adentro, los de afuera, estamos solos. Yo creo más en las madres que protestan, en los jóvenes que protestan, en los que gritan patria y vida, en lo que podamos hacer nosotros dentro y fuera de Cuba, que en Borrell o en cualquiera. Simplemente hay que llamarle la atención a estas personas para que sepan el mal que están causando, pero realmente estamos solos y depende de nosotros. Pero señor Borrell, piense en esto, y cuando usted habla del bloqueo, piense que ahora mismo un montón de compañías y empresas en Estados Unidos creadas por cubanos testaferros del régimen están burlándose del bloqueo ese famoso que se usa de propaganda y están negociando y entrando carros de lujo y todo tipo de carros de autos Tesla, Porsches, Mercedes-Benz, y usted hablando de bloqueo. Al mismo tiempo, repito, que está creando un monstruo 100 veces más oscuro del que existe hoy, que ya es bastante feo. Pues, señor Borrell, yo solo le pido que medite sobre estas cosas. Todos esos hoteles españoles que hay en Cuba no son para los cubanos, no enriquecen a los cubanos. Esos hoteles de Iberoestar, de Barceló, de Meliá, le llenan el bolsillo al régimen para llenarse de patrullas de policía y no de ambulancias, de pistolas, no de medicinas, de represión, no de libertad. Piense en eso y bueno, cargue usted con su conciencia si puede. Hasta la próxima.